Es tu palabra la que dio el origen a todo lo que existe. Es tu palabra la que da vida. Con tu palabra se hizo el cielo y la tierra. Las lumbreras de la noche, la lumbrera del día. Todo fue hecho con tu palabra. Pero cuando hablas de nosotros, son tan dulces y son más dulces que la miel. Poderosas, llenas de vida, pero también llenas de amor. Todo el universo gira en torno a tu palabra y nuestro corazón también te adora y gira en torno a tu palabra. Eres tú quien ordenas todo. Pusiste las expansiones en su lugar, tanto los cielos como la tierra. El mar está limitado por tu palabra. Todo lo que existe se sujeta a tu dominio. Tu palabra es sabiduría, sabiduría que muchas veces el ser humano no entiende. La sabiduría humana no puede entenderla, porque tu palabra es sabiduría eterna. Gracias, Señor, por ese poder. Gracias por tu palabra para nosotros. Gracias, oh Jesús. Amén y amén. Buenos días, amados hermanos. Dios añada multitud de bendiciones a su familia, a cada uno de ustedes. Quiero hoy indicar en este hermoso domingo que definitivamente el Señor ha dado directrices a través de lo que Él es y a través de lo que Él tiene en su palabra para nosotros. Y quiero pedirte que vayas conmigo al libro, a la carta escrita por el apóstol Pablo hacia la iglesia de Éfeso. Vamos a Efesios. Recuerda que no es el consejo de la palabra, sino que es la directriz. Él está hablando para que nosotros cambiemos, para que nosotros tomemos decisiones, las decisiones correctas, que tengamos esa relación correcta, que tengamos esa identidad en Él, ese accionar en Él. Y quiero pedirte que vayas conmigo a esta cita de Efesios capítulo 5 y verso 15. Vamos a retomar una vez más, esto lo hablamos hace ya algunos días. El apóstol Abraham también lo indicó en Reforma Apostólica y desde allí tomamos nosotros esa dirección para hablarte sobre esto. Pero hoy quiero retomarlo una vez más. Quiero hablarte sobre esto porque definitivamente es necesario que tú y yo tengamos a la vista la verdad y la directriz del Padre. En Efesios capítulo 5 y versículo 15 dice de esta manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta mañana quiero hablarte sobre esto, porque definitivamente la palabra nos tiene hoy vida, es vida la palabra, a través de la palabra da vida y da orden. Y hoy quiero pedirte que mantengamos este orden y traigamos a la vida lo que el Espíritu Santo y lo que nuestro Padre Celestial ya nos ha indicado que tengamos ahora en vida.
Veamos cómo la Escritura nos está dando una directriz y dice que debemos andar como diligentemente. ¿Qué es esto de diligentemente? Es alguien que realmente tiene su mano puesta al trabajo, alguien que no pierde el tiempo. Por eso la Escritura dice, mirad pues, y cuando dice mirad pues, está hablando de qué? De que es una responsabilidad personal. Regularmente las personas se acostumbran a que alguien más sea quien les indique qué debe hacer, que alguien más sea quien les diga, venga por aquí, vaya por allá, no toque, no haga, siéntese, haga esto. Pero cuando es el Señor ahora quien nos está hablando, nos hace ver que es nuestra propia responsabilidad el hacer como Él está mandando. Mirad pues. Y no está diciendo que mires a tu hermano. Realmente es muy fácil cuando la gente busca el error en el hermano o corregir a alguien más. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. La gente rápidamente tiene sus ojos sobre otra persona para decirle, eso no lo haga así. Y es muy interesante ver cuando alguien quizás está desempeñando alguna función y entonces alguien más tiene esa oportunidad de hablarle y dice, usted hubiera hecho. Y la palabra siempre es hubiera. Pero es hoy el momento donde la palabra te dice, mira pues. No estoy diciendo que no sea bueno el que tú puedas apoyar a tu hermano, pero hoy quiero lanzar esta responsabilidad como lo dice la iglesia, como lo dice el apóstol Pablo a la iglesia. Mirad pues, es tu responsabilidad mirarte a ti mismo para ver cómo debes caminar. Y dice la Escritura, mirad pues, y luego dice de esta manera, con diligencia. Estamos hablando que es mi responsabilidad, es tu responsabilidad personal. Las personas muchas veces están esperando que sea el pastor quien le corrija a sus hijos, o que le corrija al esposo, o que le corrija a la esposa, o que le corrija cualquier otra situación familiar o empresarial. Pastor, ¿usted qué dice? O siempre están buscando que alguien más le diga qué hacer cuando realmente es tu responsabilidad saber qué es lo que tienes que hacer porque está en la Escritura. Pastor, ore por mi hijo que es rebelde. No, es que es necesario que ahora tengas tú la responsabilidad de poner a tu hijo en disciplina también. Y todo lo llevamos a espíritus. Es que tiene un espíritu de rebeldía. Y no estoy diciendo que no exista tal. Pero muchas veces esa es la excusa para respaldar a que mi pastor o que alguien más, el discipulador, corrija a mi hijo. ¿Por qué? Porque yo no tengo esa responsabilidad. Y yo quiero ponerte a ti en esta responsabilidad. Mirad pues, dice la Escritura, cada uno. Y debes hacerlo diligentemente. Y la palabra diligentemente habla sobre una persona que pone mucho interés, esmero, que lo hace rápido, que lo hace con eficacia en la realización de su trabajo, que es eficiente. Ese es alguien que es diligente, alguien que le pone interés a esto, no alguien que sale nada más del paso, alguien que nada más hace las cosas por salir, alguien que nada más hace las cosas porque me lo pidieron. No, es alguien que realmente tiene y le pone el interés a lo que ahora se está trabajando o se está diciendo. Es alguien que le pone realmente toda su intención, que la identidad, el accionar, se lo pone realmente, no lo hace nada más por hacerlo, lo hace porque es parte de su naturaleza, de su identidad, y lo hace con interés. No es como, ¿a dónde va Vicente? Y lo hago porque todos lo hacen. No, yo le pongo interés a lo que estoy haciendo. Me intereso y me esmero y lo hago prontamente. Ese es alguien diligente. Regularmente los estudiantes o los trabajadores les sucede este fenómeno. ¿Y qué es lo que sucede? Que regularmente hay una tarea y hay una semana para hacer una tarea. ¿Y qué sucede con esa tarea? Pues esperan hasta el último día.
Regularmente las personas esperan hasta el último día para hacer las cosas en lugar de hacerlo diligentemente, prontamente, con esmero, con interés, no por salir del paso, sino que para hacerlo realmente bien. En Filipenses capítulo 2 dice, completad mi gozo, tengan este mismo sentir que tuvo Cristo. Y habla sobre cuál es su condición, que Él no buscó su propio interés, sino que buscó hacer la voluntad del Padre. Pero en el verso 4 dice, a mí me gusta parafrasearlo, no mires, así diría mi abuela, mi papá, no mire por el beneficio de su nariz, diría mi abuela, una mujer que amo mucho. Pero aquí dice, no busque lo suyo propio, sino que también lo de los demás. Cuando habla diligentemente, habla sobre trabajar completamente mi responsabilidad, pero que también no afecte a los demás. Diligentemente, pronto, rápido, con esmero, con intención, una verdadera intención. Y es una responsabilidad personal. Pero yo quiero que te des cuenta que ahora el apóstol Pablo nos está enseñando que la iglesia, aún ahora en estos tiempos, y yo quiero mostrarte que el Señor mismo nos está dando esta palabra a nosotros. Dice la Escritura que debemos andar como sabios, no como necios, sino como sabios. Si tienes a alguien ahí que te está acompañando, dile como sabio. Dígale, no como necio, como sabio. ¿De acuerdo? Así es como debemos hacerlo. A mí me gusta mucho poner comparar estas situaciones con la familia, porque me gusta predicar y enseñar acerca de esta funcionalidad del hijo de Dios en la familia. Un hijo de Dios en la familia hace las cosas prontamente. Un esposo es diligentemente en su trabajo, es alguien diligente como papá, como esposo, hace todas las cosas bien hechas con intención. La esposa, la mamá, igualmente hace todas las cosas diligentemente, no por salir del paso. Los hijos igual. Esto es una responsabilidad personal. Regularmente cuando los hijos o los jóvenes están siendo educados, es necesario de repente la supervisión y aparece mamá y dice, ¿ya hiciste tu cama? Y entonces los jóvenes o contestan sí o dicen, ahorita voy. Y van así como que... Y entonces no lo hacen diligentemente. Diligentemente hubiese sido que al levantarse tienen la intención y dejan todo bien. Van rápido a la higiene personal, van rápido a ponerse prestos para lo que sigue del día. Eso es ser diligente. ¿Qué sucede? En la iglesia es lo mismo. Hoy en día debemos estar diligentes en el accionar como hijos de Dios en todo lo que hacemos, pero también en la fe, en el evangelismo, en el compartir la palabra de Dios. Es necesario que tú y yo seamos diligentes. Que andemos como sabios, no como necios. ¿Qué publicas tú en tu muro? Sé diligente, no publiques como necio, sino que publica como sabio. Y luego sigue hablando la Escritura y dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y hablamos de esto hace 15 días, un poco más, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Definitivamente los días son malos. Pero la Escritura dice, aprovechando bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. Pero luego de esto, ¿qué sucede? Verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dile, si tú tienes a alguien ahí con quien estás compartiendo esta mañana, quiero pedirte que tú le digas, debe ser entendido. Dile al que está en la parte tuya, debe ser entendido, no insensato, entendido. Y ahora dile, aprovecha bien el tiempo. ¿De acuerdo? Porque este es el tiempo de aprovechar bien las cosas. Todo tu recurso, los recursos que tienes, debes aprovecharlos correctamente. Bueno,
vamos a hablar un poco más sobre el tiempo. Aprovecha los recursos, aprovecha el tiempo, y este es un tiempo donde hemos estado en cuarentena, Guatemala en estado de calamidad, y hemos tenido toque de queda. Muchos trabajadores dejaron de sus empleos porque los despidieron, o ya no hay más producción en la empresa. Algunos tienen negocios y ya no lograron avanzar porque pusieron paradigmas, pusieron estorbos. Quiero pedirte que tú aproveches bien el tiempo, los recursos que tienes. Con los recursos que tienes, aprovecha el tiempo. Ese es un gran recurso que es el Dios Todopoderoso quien te lo da, y aprovecha todos los demás recursos que tienes a tu alrededor. Me llena de gozo ver me detengo en los nombres, pero dentro de la congregación hay una discípulo que interesantemente ahora veo que tiene más publicaciones. Empezó a expandir la venta, empezó a publicar más sobre sus artículos, porque está aprovechando bien el tiempo. Es el tiempo de producir, es el tiempo de establecer empresas, es el tiempo de establecer negocios, es el tiempo de abrir un negocio. Como me encanta ver que cuando lo hablamos hace más de 15 días, ella ahora pues puso en práctica esto, y veo que otros también están proyectándose hacia esta dirección. Me encanta poner el ejemplo de nuestro apóstol en la misión de la sede central, el apóstol Ronald Castillo, que tiene una gran empresa de el mejor café. Para mí, y sé que para muchos más, y expertos también, porque he tenido el placer de platicarlo con expertos, es uno de los mejores cafés que han probado. ¿Y sabes por qué? Porque él tiene ese cuidado de ser diligente y aprovechar todos los recursos. Pero cuando vamos a las ventas y cómo él expande las ventas de su producto, no tiene un local, pero lo tiene todo en línea. Su local es virtual, y tú puedes tener tu local virtual. Tú puedes tener ahora tu empresa, tu negocio virtual, y entonces expandirte y no quedarte solamente en el radio de lo que un local podía abarcar, sino que ahora puedes pasar fronteras, puedes aún avanzar a lugares más distantes y vender y alcanzar más clientes. No solamente en la cuadra donde vives, no solamente en la colonia donde vives, no solamente en la ciudad donde vives, sino que también más allá, porque tú puedes hacerlo. Puedes enviarlo por correspondencia, puedes tener un repartidor, puedes hacer muchas cosas para esto, pero puedes tú ahora aprovechar el tiempo. Debes hacerlo, debes ser diligente. Me es necesario volver a hablarte sobre esto, porque nosotros debemos ponernos ahora en el qué hacer, de ser diligentes, de aprovechar el tiempo, de producir. Es el tiempo de producir. Los discípulos le dicen a Jesús: oh, faltan 4 meses para la cosecha. Pero Jesús les dice: ya la cosecha es hoy, hablando del evangelismo, pero también yo quiero decirte que es hoy que tú tienes que aprovechar el tiempo en todos los ambientes de tu vida. Familiar, de negocios, en el trabajo. Debes tener esa capacidad de aprovechar bien el tiempo. Amén. Bueno, Lucas capítulo 19 y versículo 44. Como me gustaría poder decirte, cuando lo tengas, di amén, y que tú me pudieras contestar y que yo te escuchara. Sin embargo, puedes hacerlo con un comentario. Si tienes alguna otra versión, envíala, por favor. No pierdas de vista el poder comentar siempre. Lucas capítulo 19
y verso 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste, oiga esto, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando tú no conoces los tiempos, cuando tú no eres entendido en los tiempos, lo que va a provocar siempre esto va a ser pérdida. Y aquí aparece de pérdida total. Una ciudad que Jesús mismo le dice, no quedará sobre ti piedra sobre piedra. Todo quedará esparcido, todo quedará regado, porque será pérdida total. Cuando tú no disciernes, cuando tú no eres entendido en los tiempos, entonces hay pérdida total. Es tiempo de que te animes, que te levantes, que puedas ser entendido y que puedas ahora llegar a esta capacidad una vez más, de levantarte y decir, yo tengo que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Sabio, diligente, pronto, con rapidez, con interés, con dedicación, y te pongas a hacer lo que debes hacer. Algunos dirán, pastor, pero es que antes yo iba a trabajar y me despidieron. Pues pongo una empresa. Ya vendrá el trabajo y vendrá una empresa que te contrate, pero tú ya tendrás una empresa fortalecida que va a hacer que tu negocio y tus finanzas se expandan mucho más. Debes hacerlo. Debes no estar esperanzado nada más en un salario. Debes tener a Cristo como el socio mayoritario. Mejor no me gusta eso. A Cristo como el dueño de tu empresa y tú como el administrador. Empieza a levantar esa empresa que el Señor te ha mandado a hacer. Empieza a ser un buen administrador de todo lo que tienes. Conoce bien los tiempos. Cuando tú no conoces los tiempos, hay pérdida total. Hay pérdida total. Definitivamente, nosotros podemos hablar ahora que los tiempos no son muy favorables, pero en medio de los tiempos el Señor nos manda a hacer cosas interesantes. Y en medio de este tiempo yo puedo asegurarte que Dios mismo va a prosperarte a ti y a tu familia. Tantos testimonios que conocemos y vemos de gente que está prosperando. Pero tú también puedes hacerlo, si tú te levantas ahora con entendimiento, con sabiduría y con diligencia. Si tú te levantas y lo haces con fe. Fíjate lo que sucede. La identidad es expresión de la naturaleza. La identidad se define por lo que haces. Tú ya puedes ser nacido de nuevo, pero la identidad se va a definir por lo que estás haciendo. Entonces yo quiero pedirte que tú hagas conforme a la naturaleza que tienes, para que muestres tu identidad, para que muestres quién eres tú, que aproveches bien el tiempo y que tu identidad ahora pueda expresar lo que Cristo ya hizo en ti, tu genética. Tantos ejemplos cuando hemos estado juntos y hemos puesto de esta manera. Nació un animalito y de repente pues hace guau, mueve la cola. ¿Qué es? Entonces ustedes me contestaban, es un perrito. Nació otro y hace miau. Ah, ese es un gatito. ¿Sabes qué es lo que sucede? Por lo que hace, tú identificas quién es él, le das identidad. Ah, este es juguetón. Ay, este es muy bravo. Hablando de este ejemplo de los animalitos. ¿Te das cuenta? Es necesario que ahora tú expreses con acciones verdaderas de lo que tú eres. Que expreses la identidad. Que muestres tu identidad. Eso es a través de la expresión.
Eso es a través de lo que haces. Eso es a través de la naturaleza que ya tienes, ponerla en acción. Bueno, ser diligente es personal y ser diligente te protege. Tantas veces que hemos usado, ya viene mayo, y hemos usado esta cita para las mujeres que son madres. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y hemos hablado de esa mujer que se levanta temprano, que cocina, que aún sus trabajadores comen, sus hijos son protegidos del frío. Ser diligente protege. Ser diligente te protege. Siempre te va a tener a ti con esa seguridad cuando tú eres alguien diligente, sabio y entendido. Es tiempo de ser diligente, sabio y entendido. Amén. Bueno, actúa con diligencia entonces. Se trata de accionar y tener acción con actitud diligente. Porque alguien puede empezar a hacer las cosas que ahora se están pidiendo de diligencia y entonces hacerlo, pero sin la actitud. Ser diligente es la actitud. La actitud debe ser diligente, no solamente accionar, sino que hacerlo pronto, con interés. La actitud debe ser diligente. Entonces actúa con diligencia. No lo hagas por compromiso, no lo hagas porque me van a supervisar, no lo hagas solamente por una obediencia ciega, sino hazlo ahora porque tú tienes en tu naturaleza esa diligencia. Eres diligente. Mi Padre es diligente. Jesucristo es diligente. El Espíritu Santo es diligente. Y tú y yo también somos diligentes por naturaleza. Entonces, tu accionar debe tener la actitud de diligencia. Actúa con diligencia. Amén. Bueno, la naturaleza de Cristo es sabiduría. Entonces, tú y yo, que somos hijos de Dios y tenemos la misma naturaleza que Cristo, entonces si Él es sabiduría, si Él es sabio, tú y yo somos sabios. Entonces actúa con sabiduría. La naturaleza de Cristo, dentro de muchas cosas que podemos hablar, yo estoy hablando hoy solo de estas cosas. Él es sabiduría, pero también Él es entendido. Entonces tú y yo debemos ser entendidos. ¿Por qué? Porque Él es entendido. Tú y yo también somos entendidos porque compartimos la misma naturaleza. Somos copartícipes de su genética. Somos hijos de Dios, engendrados por el Dios Todopoderoso. Pero también aparte de eso, en su naturaleza Él es diligente. Entonces tú y yo debemos ser sabios, entendidos y diligentes. Pero hay algo que también quiero mostrarte, y es que es necesario que tú y yo seamos llenos. La Escritura nos muestra, y Jesús hablando sobre una persona que es liberada, sale el demonio que estaba en esta persona, y ¿qué sucede? Se va. La casa queda limpia, pero ¿cómo queda también? Así es, queda vacía. La casa queda limpia y vacía. La obra del Espíritu y la obra de Dios provocó esta limpieza y este orden, pero quedó vacía. Es necesario que tú estés lleno del Espíritu y que estés lleno del poder de Dios y que estés lleno de su naturaleza y que estés lleno de su fuerza y que estés lleno de su virtud, lleno de su gloria, que estés lleno de Él, de su plenitud, como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando habla sobre esta casa que quedó vacía, quedó limpia, oh, qué buena persona, pero no estaba lleno,
no era sabio, no era entendido, no era diligente. ¿Qué sucedió con esta casa? Dice que llegó el demonio y entonces cuando la ve limpia y la ve vacía. Entonces no entra, sino que se va y trae otros 7 con él y la habitan. Es necesario que tú y yo estemos llenos de él. Que no tengas tu cabeza vacía. ¿Sabes qué sucede cuando tú no estás haciendo nada? Hay una frase que decía, mi padre, mi madre, mi familia, en mi familia es muy conocida, en cabeza vacía, taller del diablo, decía mi padre. En cabeza vacía, taller del diablo. Ponte a hacer algo. Esto quiere decir que no podemos estar sin hacer algo. ¿Por qué? Porque entonces se vuelve taller del enemigo. Y entonces tú y yo nos volvemos esa casa vacía que la ocupa otras cosas. Cuando tú no tienes nada que hacer y no te ocupas en la diligencia que el Señor ya te ha mandado, ¿qué sucede? Vienen pensamientos incorrectos, deseos incorrectos, vienen pasiones incorrectas. Ocúpate. Recuerdo en mi época de campamentos cuando yo tenía más o menos entre las edades de 15 a 20 años, sucedía que teníamos fin de año, campamentos, y llegábamos hasta 4 campamentos en los que participábamos como organizadores, y también en el que nosotros éramos camperos, donde nosotros íbamos a recibir. ¿Y qué sucedía con eso? Un día, quiero poner el ejemplo que en una ocasión llegó alguien que tenía muchos problemas. Y lo mandaron porque tenía muchos problemas. Y cuando baja del campamento le pregunta al papá, ¿y cómo te fue? Mire, papá, ni tiempo de pecar me dio. Porque el campamento era de estar así activo. Ay, ahora las reuniones de jóvenes es para andar así les hemos enseñado que la vida es tan light, que no tiene que ser. Cuando en ese tiempo lo que les enseñábamos era que debían ser diligentes, que debían tener algo que hacer siempre, que debían leer la Escritura, que debían adorar a Dios, que debían orar, que debían buscar, debían accionar. Este es el tiempo de que vuelvas a la diligencia, porque cuando no eres diligente, permaneces vacío y entonces vienen problemas a tu casa, a tu familia. ¿Qué pasó con David? Él no fue a la guerra, se quedó en casa y por no ser diligente se va a la azotea, se va a ver y viene la tentación, el pecado, y hubo grande pecado en ese tiempo para él. ¿Por qué? Porque se volvió asesino, se volvió adúltero, se volvió de todo lo que pasó con David. Pero todo por no ser diligente. Entonces la Escritura nos dice que nosotros aprovechemos bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Seamos diligentes, seamos sabios, seamos entendidos, seamos nosotros ahora llenos. Fíjate que es muy interesante ver que se volvió algo tan real, voy a decirlo de esta manera. Nuestras familias, yo aquí en casa tratamos de tener muchas actividades familiares. Mis hijos son muy especiales y jugamos, estudiamos, hablamos la palabra, comemos juntos y siempre estamos tratando de tener relación. Pero ¿qué sucede en las familias? Papá, mamá ya se cansaron el hijo, la hija le dice, ¿sabes? Toma el celular, toma el iPad, toma la tablet, toma la computadora, y entonces el niño solo está viendo videos. Y pasa horas viendo videos. O la esposa no se ocupa en nada y pasa horas en el Facebook. O el esposo podría ser de la misma manera, horas en las redes sociales.
¿Pero por qué? Porque no se volvió diligente, porque no se volvió alguien que realmente está poniendo en práctica ser sabio, entendido, y como está vacío, necesita llenarlo con cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo, bueno, estás horas en las redes sociales, pero porque estás produciendo algo. Qué excelente cuando tú estás produciendo algo, pero cuando es porque estás vacío, sin nada que hacer, entonces hay una deficiencia. Y la Escritura dice, mirad pues, esta es tu responsabilidad, el ser diligente, el ser sabio, el ser entendido, el aprovechar bien el tiempo, el estar lleno. Quiero que analices por unos segundos, analices el accionar de tus hijos, analices el accionar de cada uno de la casa, analiza tu accionar, ahora tu propio accionar, ya viste los de los demás, ahora tu accionar. ¿Cuánto tiempo pierdes? Pastor, es que ya no sé ni qué serie ver. Ya no sé ni qué película, ya me vi todas las series de películas, ya me vi las series y hasta voy a volverlas a empezar a ver. No estoy en contra de que de repente tengas entretenimiento en algún momento, pero cuando estás vacío, no tienes más que hacer que llenarla con eso. Pero cuando estás lleno, ya no te da tiempo, porque estás aprovechando bien el tiempo con el quehacer del Espíritu. Es ahora que debes tú ser esa persona diligente, que aproveche bien el tiempo, que esté lleno. Primera carta a Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo. Como te dije, según lo que leímos en Lucas, cuando tú no eres diligente, ¿qué sucede? Pérdida total. Pérdida total. Veamos acá, cuando no conoces bien los tiempos hay pérdida total. Primera carta a Timoteo, capítulo 4 y verso 16. Capítulo 4 y verso 16. Luego leeré el 15, pero déjame leer el 16 primero. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que dice, ten cuidado de ti mismo, lo que hablamos desde el inicio. Esta es una responsabilidad personal. Ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Persiste en ello, búscalo, llénate, no estés vacío, llénate. No estés vacío, llénate. Llénate del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En Efesios capítulo 5 también, lo que leímos anteriormente. Ahora sí, déjame leer el verso 15 de Primera de Timoteo capítulo 4, verso 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando tú te ocupas de lo que está antes, en los versículos anteriores, desde el 11 para abajo, cuando tú te ocupas, entonces aprovechas bien el tiempo. Es ahora el tiempo de ser diligente. Debes ser diligente. Debes ser diligente. En esta versión dice, ten cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Ten cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Todo el capítulo 4 es muy hermoso. La versión que muestra hermana Mari dice, ten cuidado de lo que vives y lo que enseñas. Veamos, voy a omitir desde el 1 hasta el 11, pero tú puedes leerlo en tu casa. Pero yo quiero en este momento que tú te dirijas al 11 y vamos a irnos de ahí hasta el 14. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé, esa es identidad.
Tú debes ser. Este es el ser y el hacer. Esta es naturaleza, perdón. Sé ejemplo. Tu naturaleza debe ser esta. Pero ahora le dice la identidad. Versículo 13. Entre tanto que voy, le dice, ocúpate ¿en qué? En la lectura. ¿Estás leyendo? Así, los mensajes de WhatsApp, pastor. Los mensajes del Messenger. No. Habla de ocuparse en la lectura de la verdad. ¿Estás leyendo la verdad? Ocúpate en la lectura. ¿Qué más le dice? Ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Mira cuántas herramientas de enseñanza y de exhortación hemos tenido nosotros disponibles. No solamente la escritura, que con esto es más que suficiente. Sin embargo, el Dios Todopoderoso le dio a Misión Cristiana del Calvario estas herramientas tan poderosas de enseñanza. Reforma apostólica, cuerpo ministerial, congresos. Tienes tanta bendición para estar ocupado, tanta bendición para estar ahora puesto diligentemente en el qué hacer, para mostrar identidad. Sé esa persona diligente. Amén. Bueno, pero dice el verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Sabes? Hay ministerios, hay dones que han sido ya puestos y ministrados a ti. ¿Y qué sucede? En este tiempo, como estás guardado, dejaste de funcionar. Y es necesario empezar a funcionar. Es necesario ocuparte. Así que entonces en este tiempo debes ser diligente. Aprovecha bien el tiempo, sé diligente. Sabio, entendido, debes estar lleno. Aprovecha bien el tiempo. Ponte a leer. Yo les pedí a algunos que están cerca de mí, estuve hablándoles y les digo, este es el tiempo de que escudriñes más las escrituras. Si ves algo, si tienes tiempo y dices, me sobra tiempo, aprende a tocar un instrumento. Aprende a tocar un instrumento. Aprende a hacer algo, pon una empresa. Pues yo te digo a ti también, debes ocuparte. Qué terrible sería cuando volvamos a reunirnos, que de repente tú digas, es que no me sé los coros de la revelación de la misión. Tanto tiempo que has tenido en casa para poder escucharlos, para poder cantarlos, para poder escribirlos, para poder aprenderlos. Y en la naturaleza del Hijo de Dios les es fácil. ¿Por qué? Porque ya les sale, brota, salta como vida eterna, como ríos de agua viva, salta. Es necesario ahora que tú y yo podamos tener esta expresión de Cristo Jesús. Bueno, quiero llegar hasta este tiempo y dedicar unos 2 minutos más a decir esto. Hay mucha gente que está preocupada. Estamos en las fases y ahí se hablan de estadísticas y sí es tiempo de tener mucho cuidado y precaución. Guarda tu distancia. Esto ya son directrices muy específicas. Guarda tu distancia. Usa tu mascarilla, sé obediente a las directrices de gobierno, guarda los horarios correctamente, sé prudente en todo lugar, ama a tu familia siendo prudente cada vez que sales. Si no debes salir, no salgas. Si tienes que salir, hazlo con prudencia. Que no salgan los niños.
por cuidado de ellos, por amor de ellos, como ha estado dictaminado en órdenes de gobierno, que los mayores de edad de 60 años tampoco salgan, la tercera edad, de mucho más riesgo, que no salgan. Estas personas, pues si están guardadas, tienen mucho tiempo para ocuparse. Pero no te preocupes, no te aflijas de, ay, es que los tiempos son malos. No se trata de poner la atención en que los tiempos son malos, aunque debe ser entendido, sino que ahora la atención debe estar en ocuparte. Debes ocuparte, no preocuparte, es ocuparte. No te preocupes de lo por venir, ocúpate en lo que debes hacer. Una vez más, no te preocupes, toma con diligencia acciones, ocúpate en lo que debes hacer. Y si tú te ocupas en estas cosas y permaneces en ellas, entonces tu aprovechamiento será manifiesto a todos. Quiero bendecirte y quiero orar por ti. Amén. Dios se venga, acompáñame, por favor. Será de mucho gozo cuando tú me testifiques y testifiques al mundo entero que Dios mismo te está levantando en tus finanzas a través de ocuparte en lo que es justo. Pide la dirección al Señor y levanta tu empresa ahora. Algo que el apóstol Abraham hablaba en esta reforma que retomé hoy, después de bastante tiempo que ya lo habíamos hablado, la reforma 392, es que Pablo hizo evangelismo porque aprovechó los recursos que había. El imperio romano había conquistado, estaba sobre todo, y lo que hizo fue muchas carreteras. ¿Qué hizo Pablo? Aprovechó que había muchos lugares que visitar y entonces hizo la expansión del reino de Dios. Muchas vías de transporte activas, terrestres y marítimas. Y Pablo pudo llegar a cada lugar porque aprovechó los recursos. Aprovecha el tiempo y aprovecha los recursos. No dejes de evangelizar. Sigue evangelizando, sigue compartiendo nuestras transmisiones. Sigue hablando de Cristo, sigue subiendo historia en tus historias de Facebook o de las redes sociales. Sigue subiendo la verdad, la palabra de Dios. Grábate a ti mismo en un video hablando la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo, exponiendo la palabra de Dios, manifestando tu identidad. Tenemos ahora redes sociales, aprovéchalas, pero no para perder el tiempo, para aprovechar el tiempo, para aprovechar el tiempo. Amén. Que no te encuentre nuestro Señor solo haciendo así a la pantalla de tu celular o de tu dispositivo. Que te encuentre compartiendo la palabra. Que te encuentre aprovechando bien el tiempo. Amén. Quiero orar por ti. Y como ya hemos estado haciéndolo, sé que en casa hay, en algunos lugares, necesidad. Algunos están con quebrantos de salud y algunos otros están con tiempos difíciles económicos. Y quiero orar por ti. Padre, hablo a tu iglesia, Misión Cristiana del Calvario.
y le he dicho tu palabra y les he direccionado a ser diligentes. Les he direccionado a que sean sabios, entendidos, llenos, que aprovechen bien el tiempo. Esa es su naturaleza y deben expresarlo cual identidad. Con acciones expresarlo. Padre, gracias por tu palabra, porque sé que esa palabra trae vida a tu iglesia, trae vida a tu pueblo, trae vida a tus hijos. Padre, gracias. Porque serás manifiesto en ellos. Gracias, oh Padre, por tu misericordia y tu amor. Un amor que ha expresado la sinceridad de tu identidad. Tanto nos has amado que te has despojado aún de tu Hijo unigénito, para que todo aquel que es diligente y cree en ti no se pierda, mas tenga vida eterna, el que aprovecha el tiempo. Pero ahora, Señor, siendo los tiempos malos, también nos has mostrado tu amor, cuidando de nosotros, dándonos directrices para cuidar de nosotros. Ser diligente, mirar, eso es una responsabilidad personal. Ser diligente, sabio, entendido, lleno, alguien que aprovecha bien el tiempo. Gracias por cuidar de nosotros. Te adoramos y te bendecimos. Eres tú el centro y el todo de lo que somos. Gracias, Padre. Ahora, Señor, declaro bajo tu autoridad a esas personas que nos están viendo y que nos verán. Si alguno está enfermo hoy, es sano en el nombre de Jesús. Ahora te hablo a ti que me estás viendo. Es tiempo de tomar tu sanidad. Por su llaga ya fuimos curados. En el nombre de Jesús yo envío esa sanidad a donde tú estás. Extiende la mano de Dios. Y si tú crees, verás la gloria de Dios. Este es tiempo donde el poder del Espíritu te rodea y te toma en su poder para mostrar el amor del Padre, sanándote, restaurándote completamente. Desde el caso más sencillo hasta el caso más complicado, este es un tiempo de sanidad. No hay enfermedad que no pueda ser sana, y declaro ahora sanidad. Aún enfermedades crónicas, hoy declaro sanidad. En el nombre de Jesús tú eres sano. Recibes ahora la sanidad prometida. Ya por sus llagas fuiste curado y ahora tú eres curado. Tú eres sano en el nombre de Jesús. Te bendigo. Ahí donde estás. Desde la coronilla hasta la planta de tus pies, ahora tú eres reconfigurado en el poder de Dios. Eres reconfigurado en sanidad. Tu cuerpo no puede expresar enfermedad, debe expresar sanidad en Cristo Jesús. Te bendigo, pero también quiero declarar provisión en esas casas donde hoy es necesario partir el pan, y sé que en el nombre de Jesús se multiplica. Bendigo tu casa, bendigo tu mesa y declaro en el nombre de Jesús abundancia. En la oración modelo aún dice: el pan de cada día, dánoslo hoy. Y nunca da con escasez. Él siempre da con abundancia. Y declaro para ti esa abundancia del Espíritu. Y esa abundancia en tu mesa. Tus manos verán la misericordia. Cuando te sientes a la mesa entenderás que esa es expresión del amor del Padre en tu mesa. Porque hay provisión para los tuyos y hay provisión para ti. Bendigo en el nombre de Jesús tus manos. Manos que sean diligentes para producir. Y tu mesa nunca le falte el pan para compartir. Gozo, paz y abundancia sea en ti.
en el nombre de Jesús. Padre, envío una palabra aún, Señor, para aquellos casos de nuestra gente en este planeta, que quizás hoy no pueden vernos, están quizás en una cama de hospital o en algún intensivo, o quizás aislados por el COVID-19, y envío esa palabra de sanidad. Es tu mano quien se va a mover, no es porque el egocentrismo quiera decir hoy algo, sino que bajo tu dirección declaro, tu misericordia y tu amor sean mostrados en cada uno de ellos. También ahora declaro sanidad para esas personas, aún sin escucharnos, aún sin vernos. En el nombre de Jesús declaro sanidad. Sean sanos. El milagro de la mano del Dios Todopoderoso ahora sea visible en ellos. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia. Nada sucede si no está en tu plan. Nada sucede si no es tu intención. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Oh, sí, Señor. Hermoso eres tú, Señor. Padre, gracias. Te amamos y te adoramos. Gracias por tu palabra, que nos llena de vida y amor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia de Misión Cristiana del Calvario, adelante. Sé bendecido en el nombre del Señor. Sea ahora llevado a niveles mucho más grandes y poderosos, expresando a Cristo, siendo diligente, ocupándote en lo que debes hacer. Bendiciones, hermanos. Adelante a expresar a Cristo en todo tiempo.